Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir en nuestros estudios al licenciado Francisco Barberis Bosch, un joven economista, docente en la Facultad de Ciencias Económicas, investigador del Grupo de Análisis Industrial de esta facultad. Bueno, una promesa presente y futura de un profesional dedicado a la investigación y la economía. Con él vamos a, bueno, un poco analizar lo que está sucediendo en esta situación difícil y compleja que vivimos en nuestro país desde el punto de vista de la economía y ver cuáles son un poco las perspectivas en relación a ello. Así que en unos segundos volvemos con ustedes para encontrarnos con nuestro invitado. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos? Garpa. Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación UCIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Queridos amigos, como les dijimos, estamos con el licenciado Francisco Barberis Bosch, investigador del Grupo de Análisis Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas. Francisco, bienvenido a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos muchas veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de esta situación económica compleja a la que hemos llegado? Y que entonces, es decir, esto es símil de hiperinflación, la hiperinflación, es un símil de el 2001. ¿Qué características tiene y cómo salimos? A ver, contanos un poquitito, ustedes que han investigado las problemáticas económicas, ¿cómo es el tema? Bueno, la situación es compleja, tiene algunas similitudes, si se quiere, con situaciones anteriores como el 2001 o el 89, pero tiene varias diferencias también, lo cual es una buena noticia, es decir, no se ve por ahora un escenario de hiperinflación. Se ven escenarios que no son los más fáciles, pero no se ve todavía un escenario cercano de hiperinflación o crisis, lo cual es una buena noticia. Sí, estamos en un escenario que es complejo, que también es distinto al 2001, porque después del 2001, digamos, la devaluación tuvo una consecuencia inflacionaria de baja inflación. En 2002 hubo un 36% de inflación, una inflación baja, y que después incluso fue de un dígito durante algunos años, después volvió a subir.
y ahora en realidad estamos en un régimen de inflación media alta, es decir, estamos teniendo más de 40% de inflación promedio en los últimos 4 años, lo cual es bastante complejo y complica las medidas económicas si no se genera un plan de estabilización, que es lo que debería hacer el gobierno que asume. Incluso ya se están iniciando gestiones, más allá de que el gobierno nuevo electo no ha asumido, ya está iniciando conversaciones para renegociar la deuda, para hacer toda una serie de medidas que componen lo que sería un paquete de estabilización. Es decir, lo primero que hay que hacer para solucionar... Sí. Una pregunta, ¿es monetario el problema? Es monetario, te diría que es un problema en todos los frentes. Es fiscal, es monetario, es cambiario, es decir, es del sector externo. Por un poco para este gobierno que se va, sí, lo trató como un problema monetario y bueno, y fracasó en las medidas que tomó desde el punto de vista monetario. Hay muchos que dicen, no, el problema no es monetario, es de estructural. Sí, yo creo que el problema es, digamos, es muy complejo. En economía todo está conectado con todo, con lo cual cuando tenés un problema en un área te va generando problemas en otras. Yo creo que efectivamente es un problema estructural, es decir, la estructura económica argentina no genera los suficientes dólares, las suficientes divisas como las que necesita para funcionar. La industria sobre todo y el consumo tienen muchos componentes importados. La industria necesita maquinaria, insumos importados. El consumo también tiene un componente importado cada vez mayor. Incluso todo lo que es el turismo, las compras afuera, generan una demanda de dólares que la economía nuestra no genera históricamente, no genera desde hace décadas. Es lo que se llama restricción externa. Y esa falta de dólares es la que presiona a la devaluación, porque no alcanzan, entonces como son escasos va subiendo el precio y el gobierno, bueno, no ha sabido manejar estas tensiones devaluatorias, por eso terminó reinstaurando el cepo que sacó a principios de su gobierno para poder controlar de alguna manera, de una manera brusca, digamos, esta salida de dólares y que el dólar esté estabilizado y que eso no genere los impactos inflacionarios y de recesión que venimos viendo sobre todo desde 2018 en adelante. Ahora, vos decís que no se han generado dólares, pero el mismo problema estaba en el 2001. Sí. En el 2001 hubo un proceso, podríamos decir que tuvo suerte Kirchner o que el viento de cola, pero hubo un proceso de balanza comercial positiva, sí, que realmente se nos llevó a un crecimiento a tasas del 8% anual, ¿no? Sí, en ese escenario hubo algunas ventajas, algunas condiciones, tanto internas como externas como del mundo, que permitieron eso. Lo que pasa es que es difícil de replicar por ahora porque hay similitudes y hay diferencias. Una diferencia es que el 2001 vino después de 3 años de recesión, desde el año 98 hasta el 2001, y la economía argentina estaba mucho más deprimida todavía de lo que está ahora, es decir, la recesión había sido mucho más grande, y cuando hay recesión se genera superávit comercial, se genera un excedente de dólares, pero no tanto porque aumenten las exportaciones, sino porque disminuyen las importaciones. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos, bueno, ahora en los últimos meses? Claro. Pero es por la recesión. Entonces, eso es una ventaja, pero a la vez es un problema, porque cuando se reactiva la economía, rápidamente se puede perder ese superávit si no se manejan otros equilibrios. Entonces, esa es una similitud o diferencia, en diferencia en cuanto a que la magnitud de la caída de importaciones era mucho más grande. Después vino la ventaja de los precios de los commodities, pero en realidad vino después, más cerca de 2006, empezó el aumento grande del precio de los commodities. Y también la devaluación de aquel momento que permitió mejorar el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio pero ajustado por la inflación, fue mucho más grande y se mantuvo estable hasta 2008-2009. El tipo de cambio real se mantuvo muy alto, es decir, la industria era competitiva para exportar. Ahora es más difícil. ¿Hoy es competitiva la industria? Ahora, digamos, con las devaluaciones que ha venido habiendo, es más competitiva que antes, pero estas devaluaciones se diluyen rápido porque la inflación responde mucho más rápido que en esa época a las devaluaciones, con lo cual una devaluación te diría que no es la solución, porque rápidamente en pocos meses se diluye. La absorbe. Exactamente, porque hay problemas fiscales, problemas de expectativas, es decir, por eso también el paquete de estabilización incluye una parte que es esto que se habla del acuerdo social, el acuerdo económico y social, que es más de expectativas, es más político, es más trabajar sobre el clima social para que los agentes económicos disminuyan los ajustes, la indexación de precios al dólar, digamos, eso hay que
lograr bajar esa indexación, que es lo mismo que se hizo con los paquetes. Claro, que no sea solamente, un problema técnico y un problema de la economía en su funcionamiento y no de la psicosis de los agentes económicos puestos frente a una situación que, pues yo digo, de incertidumbre, ¿no? Porque ¿qué es lo más importante para salir de esta situación? ¿Puede ser que la confianza sea un tema esencial? La confianza es un tema importante, es muy importante, es uno de los 3 o 4 temas más importantes que tiene que tener un correlato en otros temas porque, digamos, también por la negativa, la desconfianza que reina ahora reina porque hay un montón de problemas de fondo no resueltos y de todas las devaluaciones que hemos tenido que no se han controlado, digamos, y los efectos inflacionarios generan esta desconfianza en la que vivimos ahora, con lo cual hay que trabajar sobre la confianza, pero hay que trabajar también sobre las bases económicas que han generado esta desconfianza. Un tema, por ejemplo, es renegociar o reperfilar la deuda, sobre todo los vencimientos de los próximos años. Sería esencial, ¿no? Ese es un paso esencial que de hecho ya se está trabajando, aunque no haya asumido el gobierno nuevo, ya está en algunas conversaciones y ha salido en los medios, con el BID, con el FMI, con inversores, para renegociar la deuda, que no se sabe si va a ser una renegociación amistosa o agresiva, con quita o sin quita, pero es importante porque hay muchos vencimientos en el año que viene, en 2021, 2022, que no, así como están, no parecen pagables. Según Alberto Fernández, dice que así como estamos no lo podemos pagar. Quiere decir que estamos en default. Y es casi una situación de default, con lo cual, de hecho, las tasas de interés que nos cobrarían si nos quisiéramos endeudar, que están en 25% anual en dólares, que son impagables, son tasas de default prácticamente. Compartimos esas tasas o ese riesgo país con países que están en default, con algunos países que están en guerra. Claro. Con lo cual estamos en una especie de default técnico, no un default declarado, lo cual es bueno porque siempre se puede estar peor, digamos, pero debería renegociarse. Incluso el FMI aparentemente estaría dispuesto a apoyar una renegociación de esa deuda porque al FMI también le conviene que Argentina tenga una recuperación económica para poder empezar a devolverle en algún momento también el préstamo que nos dio. Con lo cual ese es un primer paso muy importante y que se tiene que resolver de acá a los próximos meses para estabilizar la economía, para estabilizar la confianza, porque si no, difícil que la confianza se recupere si Argentina está en una situación cercana a un default. Y recién ahí también, pero sí. La Argentina en una situación cercana a un default. Si estamos diciendo recién que estamos en default. Casi, no declarado, no legalmente, pero estamos en un default en el sentido de que nadie nos presta, no tenemos acceso a los mercados financieros. Y no podemos pagar. Y las tasas de interés que nos cobran son equivalentes a las de un país que esté efectivamente en default. O sea que esto, pero todavía no estamos... Si bien por ahí se va pagando, sí, pero se sabe que vienen vencimientos y que no se van a poder pagar. Exactamente. No estamos entonces en default. Se le está diciendo, claro, que no te puedo pagar. Es una Vamos prevención. a juntarnos para ver cómo hacemos, ¿no? Por ahora el grueso de la deuda se está pagando, con lo cual no estamos en default técnicamente. ¿Y se está pagando con emisión? En parte sí, la deuda en pesos con emisión, con reservas, pero claro, que las reservas no alcanzan para pagar toda la deuda, sobre todo la del año que viene. Por eso el apuro en renegociar la deuda en estos meses y de acá a los primeros meses del año que viene. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos? ¿Garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos. Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia.
Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Cuando el presidente electo dice, le vamos a poner plata a la gente, Sí. ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a dos cosas principalmente. Una es permitir una recuperación del salario real, es decir, que los salarios le empaten por lo menos a la inflación del año que viene o le ganen algunos puntos. Esto, por ejemplo, sería un escenario similar a lo que ocurrió en 2017. En 2016 tuvimos recesión económica y los salarios atrás de la inflación. En 2017 los salarios recuperaron parte de lo perdido, no todo, pero parte de lo perdido del año anterior, y hubo una recuperación económica de cerca del 2%, con crecimiento del salario real y recuperación en parte del consumo. Ese es un escenario, me imagino yo, que es en el que está pensando Alberto, en relajar un poco las restricciones a la emisión monetaria, que hay margen para emitir un poco más, porque la base monetaria, como estuvo congelada durante un año, y hubo casi un 50%, alrededor de un 50% de inflación en ese año, de octubre a octubre, la base monetaria en términos reales se achicó muchísimo, estaba en niveles de 2005, y la economía, bueno, de 2005 ahora ha crecido más allá de los vaivenes. Con lo cual hay un margen para volver a emitir un poco, que de hecho ya se empezó a hacer. Es decir, bueno, lo que significa que se puede emitir sin que eso genere inflación. Exactamente. Porque si se cumplen algunos supuestos, si se calma la incertidumbre. Pero como el consumo está tan retraído y los salarios reales han perdido 20% aproximadamente con respecto a la inflación en estos años, aparentemente hay margen para que no haya un fogoneo inflacionario, porque además venimos en una recesión, el PBI ha caído más o menos un 10% en estos Claro, porque acá 4 años. tenemos recesión y tenemos inflación simultáneamente. Exactamente. Lo cual es un combo, que es combo de crisis, digamos, ¿no? Es un combo muy complejo. De hecho, en economía siempre se dice que la estanflación, es decir, el estancamiento con inflación es muy malo, y nosotros directamente estamos un escalón abajo, que es recesión con inflación. Claro. Hace ya 4 años, y de hecho en los últimos 8 o 9 años, si uno hace el promedio, el PBI está estancado, y hemos subido un escalón. Veníamos de una inflación promedio del 25%. Ahora, ¿qué te imaginas que pueda hacer el nuevo gobierno, el presidente, su equipo, para que vos nombraste la palabra incertidumbre? Ponemos incertidumbre, desconfianza. Sí. Para que se recupere la confianza y que haya certidumbre, que es decir, bueno, que la gente vea que allá hay una lucecita que de esperanza, porque las cosas van encaminadas de una manera que las señales resultan positivas, porque hoy no se consume. Las ventas, pero no solamente lo que dice el presidente, es lo que vos acabas de decir, cómo poner dinero a través de paritarias, etcétera, etcétera. Pero, y el problema del dinero en poder de la gente, hoy hay mucho dinero en las cajas de seguridad. Sí. Si la gente tuviera confianza, no saldría a consumir y saldría a invertir. Esto es lo que se necesita, ¿no? Sí, exactamente. Por eso la confianza es importante, porque la incertidumbre en la que vivimos ha paralizado la economía. Nadie consume, nadie contrata gente, nadie invierte, obviamente. En esta situación la economía está paralizada, con lo cual hay varias cosas que se pueden hacer para recuperar la confianza. Ya el solo hecho de que el dólar esté controlado, Quieto. es decir, que no se dispare, porque que haya una devaluación no muy grande no es tanto problema, porque en 2015, cuando asumió el gobierno, hubo una devaluación grande de la salida del cepo, pero no hubo esta parálisis económica y esta sensación de crisis. La sensación de crisis vino cuando todos los actores económicos empezaron a ver que el gobierno había perdido el control del dólar. Ese era el problema principal, creo yo, donde la economía está desgobernada, digamos. Ahora que el dólar está controlado y si se mantiene esta política, ya esto durante semanas, durante algunos pocos meses va a contribuir a calmar la situación. Creo que ya se ha calmado. Otro dato importante es que se vaya frenando la sangría de depósitos en dólares, los depósitos en dólares que sean cerca de la mitad de los depósitos en dólares, y eso ha hecho caer las reservas también.
Eso es importante terminar de frenarlo. Y una vez que el gobierno logre esta renegociación de la deuda, y si el año que viene hay algunas paritarias que por lo menos le empaten la inflación, que el salario real se recupere aunque sea un poco, la gente va a estar con una sensación mejor porque la plata le va a alcanzar un poco más, los sueldos van a alcanzar un poco más, el consumo se va a recuperar. Si el consumo se recupera aunque sea un poco, las pymes van a tener un poco de aire porque la mayoría dependen del consumo interno, con lo cual va a haber un clima de mejora. No va a ser una recuperación que, digamos... Quiere decir que por un lado tendríamos medidas que, como aumentar el salario, aumentar el poder adquisitivo de la gente, Sí. que hace el mercado interno. Medidas para reactivar el mercado interno. Sí, exactamente. O sea, reactivar el consumo. Sí. Y por el otro lado, Por el otro lado... tenemos la producción. Sí, Porque esto, si se reactiva el consumo, bueno, va a haber una demanda y vamos a empezar hoy tenemos, ¿cuánto? Un 50, 60% de capacidad ociosa. Sí, exactamente. Quiere decir que el sector industrial está en condiciones de producir, abastecer el mercado interno y los que tienen perfil exportador, porque el presidente electo dijo, el tema es la exportación, Sí. y el tema es el mercado internacional, ¿no? La exportación es clave, ahora volvemos con eso, para la generación de dólares. Y para el mercado interno también otras cosas que se pueden hacer que sin grandes costos, digamos, son líneas de financiamiento a la producción que ha habido durante muchos años, líneas de financiamiento subsidiadas a la producción para inversiones, para capital de trabajo y demás, que eso el equipo económico de Alberto Fernández en general es muy proclive a ese tipo de medidas, porque hasta que bajen las tasas de interés, que van a ir bajando, pero va a llevar tiempo por las LELIQs, por esa cuestión de la bomba de tiempo de las LELIQs, que va a costar reducirla un tiempo. Lo importante es que las tasas de interés, por lo menos del sector productivo, estén más bajas, estén desprendidas de la tasa de referencia, para volver a habilitar inversiones o incluso capital de trabajo, de nuevo para darle un cierto aire a las pymes. Entonces, si las pymes tienen aire por el lado de los costos financieros, quizás por el lado impositivo también, y por el lado de que le aumenten los ingresos por el consumo, eso va a permitir reactivar de a poco el sistema económico durante el año que viene, sobre todo en la segunda mitad del año que viene, Y seguramente. decime, esta visita del presidente electo a México, Sí. prácticamente ha sido la más importante de su gira. ¿Qué lectura le das desde el punto de vista económico? Hay mucho de política, pero desde el punto de vista económico. Bueno, en ese sentido están mezcladas un poco lo político y lo económico. La visita a México es importante porque el presidente López Obrador tiene una visión seguramente compartida en varios aspectos económicos con Alberto Fernández, en el sentido de cuidar más lo nacional, una visión en algún sentido más proteccionista, con lo cual ahí uno puede leer que va a tener un proyecto de nuevo, de cuidar el mercado interno, de potenciar a las empresas internas, tanto exportadoras como las que están dirigidas al mercado interno, de buscar una integración latinoamericana también para tener más margen en cuanto a la política internacional, que va a ser importante por la necesidad de financiamiento externo que tiene este gobierno. Entonces, de jugar con varios actores distintos, por un lado con el FMI y las grandes potencias, por otro lado con López Obrador y con presidentes afines. No, Sí. se podría interpretar de que un poco ante una situación política no de la mejor manera de Brasil, esto significaría, es decir, constituir a México en uno de en el principal, diríamos, hermano político y económico. Sí, en lo político seguramente por cómo es el gobierno de Brasil. Digamos, Brasil, México y Argentina son los 3 países más grandes de América Latina. Son 2/3 de la economía de América Latina. Con lo cual, al estar Brasil en la situación que está con Bolsonaro, que no es afín al gobierno nuevo, Alberto Fernández busca un aliado económico y político en México. México tiene una realidad particular, que está muy integrado a Estados Unidos, pero tiene una producción de manufactura, sobre todo, que en algunos sentidos hasta compite con China, por la maquila y la producción manufacturera, que puede tener visos de integración con Argentina.
De hecho, ayudado por la coincidencia política, por el otro lado. Exactamente, por una afinidad, los dos gobiernos son muy afines, eso seguro, incluso México tiene una industria petrolera muy importante y nosotros estamos queriendo desarrollar la industria petrolera, sobre todo en Vaca Muerta, con lo cual hay muchos márgenes para integración económica, dado que el Mercosur está en una situación muy compleja y muy paralizada en los últimos años. Bueno, vamos a ver, Francisco, si el gobierno, cuando asuma el 10 de diciembre, va a hacer... Yo digo que los primeros 3 meses del gobierno después del 10 de diciembre van a ser claves para ver si la gente realmente le deposita la confianza y hace lo que el gobierno, seguramente con sus medidas, espera que haga. Exactamente, sí, va a ser clave, así que vamos a estar atentos a todas las medidas en los primeros meses. Lo comentaremos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Enseguida volvemos con ustedes. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos? Garpa. Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Queridos amigos, llegamos al cierre del programa. Bueno, hemos tratado de un poco visualizar lo que está pasando y hacia dónde vamos y cómo salimos fundamentalmente de esto, de acuerdo a las palabras, a las declaraciones del presidente electo, de Alberto Fernández, que está muy dinámico, recorriendo y bueno, y diciendo cosas importantes que nos den una visión de lo que va a venir después del 10 de diciembre cuando asuma el nuevo gobierno. Tenemos unas expectativas favorables, todos estamos esperando porque realmente mover la rueda comercial, industrial, etcétera, creemos que es muy importante y en esto va a tener mucha incidencia las medidas que tome el nuevo gobierno. Así que realmente un gusto haber compartido con ustedes esta media hora que pretendemos, como decimos siempre, nos haya agregado valor en nuestro conocimiento y que nos permite visualizar las cosas con más claridad. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar nuevamente con ustedes, si Dios quiere, dentro de una semana aquí, en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.